Su cuenta en iVoox, ¿con qué nombre está? Está como el podcast infinito. El Podcast Infinito. Más o Ujú. menos tiene 2 años o un año en esa plataforma. Año y medio. Año y medio. Año y medio, pues más o menos. En uno de los segmentos que tiene ese podcast creo que es Conversaciones No Nerds, Claro, ¿cierto? es como que un programa paralelo, ¿no? Son Y son cinco, creo que cinco cinco episodios. episodios que Hasta tiene. ahora sí, claro. El primer episodio es de Batman versus Iron Man, el origen de Sasha Grey. Ujú. ¿Puedes platicar un poco de ese Eh, primer episodio? Nació como que jugando. Teníamos, bueno, yo en todo caso tenía la idea de que la mayoría de podcasts que se están haciendo como que a nivel local, en Lima, Perú, todos estamos tocando temas demasiado parecidos. Todos hablamos de películas, todos hablamos de series, que se repite también esto en Estados Unidos, en Inglaterra, en la mayoría de lugares donde hay podcasts, como que todos tocan lo mismo, pero hay una mayor cantidad de gente también que está intentando como que hacer cosas diferentes, está jugando un poco más con el concepto. Lo que queríamos hacer con Conversaciones No Nerds era un poco irnos por otro lado, ¿no? Probar otras cosas. Era un poco mostrar cómo era una conversación entre Cotidiana. cotidiana, donde a veces salen temas que probablemente uno no tocaría sino más, pero que igual son divertidos, que tal vez no están basados en, no sé, tú cuando te juntas con tus amigos a conversar no van con un guión diciendo, ah, ya hoy vamos a hablar de Es esto, de como esto, de esto. lo que salga en ese Claro, momento. es ir fluyendo con los temas, con lo que va a salir en el momento, no necesariamente la coyuntura, pero son temas que nos interesan, que forman parte de nuestro día a día y que hemos encontrado que a mucha gente le interesa ese tipo también de temas, de conversaciones, ¿no? No necesariamente algo basado en, ah, ya, ¿qué está de moda ahorita o qué es lo popular ahorita, sino lo normal, lo cotidiano. En el primer programa el nombre es muy llamativo. Sí. Bueno, Batman v Superman, bueno, acá. Ujú. El origen de Sasha Grey. Claro, fue un poco porque en esa época estábamos, el podcast Infinito, que es el podcast principal, Claro. era más que nada sobre temas de superhéroes, cómics, Marvel, porque estábamos, Metido en ese mundo. claro, y porque el podcast estaba alojado en la página de Marvel Perú en esa época. Ajá. Luego, cuando fue creciendo un poco más, nos dimos cuenta de que tal vez solamente hablar de temas de Marvel no era lo práctico para el programa, y la audiencia también nos pedía, oye, hablen de hablen de tal programa, o de tal serie, de tal película, que no era de Marvel y que nos chocaba un poco con el tema principal. Así que conversándolo fue como que ya salimos de Marvel Perú y vamos como que por nuestro propio camino. Eso nos permitió abrir un poco a otros temas. Y en ese programa en específico obviamente salió el tema de los superhéroes porque estábamos dentro de esa plataforma, pero la invitada, que es una de mis mejores amigas de años, es una persona que no conoce, Nada. no domina nada de esos temas y está muy bien, ¿no? O sea, no tiene por qué O interesarle. sea, pues, le diste una cátedra Claro, tremenda. y el punto de vista de ella, como que de una persona que no tiene nada, ni idea sobre esos temas, era bastante divertido y jugábamos un poco con ese tema, con el nombre, ¿no? Y lo de Sasha Grey fue, creo que fue justo en la época en la que Sasha Grey vino acá a Lima a dar un concierto de música electrónica Claro. y terminamos hablando un poco de Sasha Grey y el tema de su ex carrera en el porno y todo eso, ¿no? O sea, el título quería reflejar un poco la mezcla sin sentido de temas que se pueden dar en una conversión cotidiana. común y corriente, pues, ¿no? Refiriéndome al segundo y el tercer podcast que se titula Dame chela gratis, Pilsen Callao, Ujú, y también la hashtag Lude Capacita, por favor. ujú. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos podcasts? En, Básicamente en el segundo estábamos intentando mantener un poco de tocar temas al azar, jugando un poco con la idea de que el podcast, como la mayoría de plataformas o cualquier medio de comunicación, siempre está buscando como que una especie de auspicio o algo así, ¿no? Pero obviamente en un plan de broma, ¿no? No estamos, o por lo menos no esperamos literalmente que por mencionar a una marca de cerveza nos terminemos auspiciando. Claro. Pero era un poco burlarnos de esa idea de los medios que sí se basan o sí piensan demasiado en la publicidad o sí están pensando como que, ah, ya yo estoy haciendo esto y tal marca me auspicia, así que tal, tengo que hablar súper bien de esa marca. Nosotros como un medio alternativo, como un podcast que va de forma súper independiente en todos los sentidos, estábamos como que un poco burlándonos de esa idea. Y el tercero ya, ahí el tema se empezó a centrar un poco más en temas como que, tanto mío como de la invitada, temas como que románticos, personales, ¿no? Nada tan profundo, nada muy denso, todo con esa onda de igual de los primeros capítulos, que era como que burlarnos un poco de todo, conversar como que con el tipo de chongo, diversión que tienen los amigos que se Claro. conocen tiempo. Refiriéndote a los auspicios, alguien que ve el primer podcast y luego ve el título del segundo, piensa, este ya se vendió, Ujú. porque dice Pilsen Callao. Claro, y cuando escuchas este programa te das cuenta que es como que estamos Es burlándonos, una estamos burla jugando, totalmente. claro.
Y refiriéndome ya para terminar esta parte, sobre el cuarto y el quinto podcast que dice cositas y más cositas menos en la zona gris. O sea, ¿a qué te refieres con lo de la zona gris? Fue por... Este capítulo lo grabamos como una especie de especial de San Valentín. Y durante el tema de conversación salió la idea de... En este podcast tuvimos como que una invitada adicional, que es una amiga con la que hago los programas normales del Podcast Infinito. Y sale el tema de estos momentos en los que no sabes cuando estás o no en una relación con alguien. Y es una especie de, literalmente, zona gris en la que no sabes si están o no están, o si están formalmente o no lo están. Claro, a partir de eso sale el título del programa. Y cositas más, cositas menos, creo que es una frase que da Priscila, que es la co-conductora de ese podcast, en un tema, no estoy muy seguro en qué momento sale la conversación, pero sí es una frase que ella lanza un par de veces y que fue como que... El título de... Sí, claro, llegamos a la conclusión de que esa frase podía ser como que divertida para vender el programa. Y el último podcast que es Amores del Colegio y Vida Social Nocturna, que para Amores del Colegio es un tema extenso totalmente. Claro, sí, es un tema bastante extenso, es un tema que igual estábamos como que de alguna forma u otra conversando en los anteriores programas, de forma muy casual o sin profundizar mucho, pero claro, es un tema bastante extenso, pero... Hasta un tema un poco feeling, se podría decir. Sí, fue bastante feeling, pero lo bueno de estos programas, en este programa tuvimos también a otro de mis amigos de esa época, que lo conozco años, es que se va siempre por un toque más divertido, no intentamos como que deprimir o bajonear a la audiencia, sino como que ver cómo esos temas que son tan recurrentes, porque todos se han enamorado de alguien en el colegio, y les ligó o no les ligó, funcionó o no funcionó. Anécdotas pequeñas. Claro, o sea, esas anécdotas no tienen por qué ser necesariamente tristes, sino que les estamos dando un lado sino de lo burlón. negativo, hacerlo Claro, hacerlo gracioso de una forma, ¿no? No tomarnos tan en serio. En mi caso, y creo que es el caso de un montón de personas, ¿no? No siempre nos fue bien en ese tipo de aspectos, pero no hay por qué complicarse la vida en eso. Tiene que encontrarle el lado cómico. El lado cómico y el hecho de... Me he dado cuenta muchas veces por los invitados que vienen a ese podcast y al programa en general, que ven el tema de contar historias en general, ya sean como que o muy personales, o muy graciosas o muy íntimas. El hecho de contarlas les ayuda como que a procesarlo, a verlo de forma divertida, ¿no? Priscila, que es la co-conductora, muchas veces habla sobre su pareja o los problemas que tiene con él, y es como que esa confianza o esa facilidad que hay al momento de poder decirlo con alguien en una conversación normal, cuando lo multiplicas por el tema de ahora te está escuchando un montón de gente, ahora estás llegando como que a un montón de personas, te ayuda un poco a sentir que no es tan importante o no es tan complicado el problema que tienes, sino que es algo común tal vez, o no tan fuerte si lo comparas con otras personas. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando tu forma de hacer los podcasts? Al comienzo era algo bastante pequeño, entre comillas, porque si bien no ha cambiado mucho los elementos, el equipo, que es siempre una laptop, un micrófono, parecido a eso también, los cargadores, los enchufes, ha ido cambiando sobre todo en las aspiraciones, entre comillas, o hasta donde se espera llegar, ¿no? Antes era como que ya lo subimos todo a una página y ahí queda, ¿no? Ahora es como que se da la facilidad de poder entrevistar a personas, o hace un par de programas hicimos una entrevista con una actriz de la serie Into the Badlands de AMC, que nos contactó el mismo canal para decirnos, oye, tenemos esta entrevista, no sé si quieren hacerla. O sea, cuando hay una especie de responsabilidad mayor, o cuando te das cuenta de que hay personas que están atentas al programa y que no lo ven solamente como que ya es el capricho de un grupito de patas, sino como que están tomándose en serio un producto que estás haciendo, eso genera una responsabilidad y hace que te pongas a pensar, este programa que hacía hace un año y medio, antes lo hacíamos a la chacota y tal vez habían partes en las que no se escuchaba tan bien, pero no te importaba mucho porque no pensabas que mucha gente lo escuchara, o si lo escuchaba mucha gente no te importaba mucho. O sea, están consumiendo ya tu producto y claro, tienes que mejorarlo. Y ahora hay gente, claro, que no solo lo consume, sino que está esperando un poco más. O sea, el hecho de que te llame alguien para ofrecerte una entrevista ya te está diciendo que algo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien y lo podrías hacer mejor. Claro. Y eso te motiva a seguir trabajando en, esto tiene que ser más profesional y tiene que ser como que más fácil de ser accesible a otras personas, pero obviamente sin quitarle la esencia de lo que lo hace, ¿no? O sea, el podcast
creo yo, tiene la gracia de ser bastante divertido, bastante informal. No tiene una pauta específica, no es como un programa de radio en el que haya 15 minutos hacer un corte, 15 minutos hacer otro tema, sino Puedes que hablar una hora sin parar. claro, podemos hablar una hora de un tema y podemos hablar 15 minutos de un tema o 5 minutos de un tema, y esa creo que es un poco la gracia que le hace al podcast. Y si bien puede crecer, si bien puede volverse más profesional, si bien puede conseguir mejor equipo, más audiencia, la idea es que se mantenga siempre el formato, la característica clásica. Todos los podcasts que tú grabas los subes a iVoox, Ujú. ¿cierto? Suben, claro, a iVoox, y he hecho la conexión con iTunes para que automáticamente también esté en iTunes. Y también has pensado subirlo a otras plataformas, Eh, por ejemplo YouTube o un poco había un Facebook. plan de subirlo, empezábamos poco a poco a subirlo a Facebook, pero no lo, por una cuestión de tiempos, no se volvió algo como que de costumbre. Ajá. No encontramos el ritmo para subirlo siempre a Facebook, que sí nos interesa, incluso más que YouTube, porque ahora los videos de YouTube se han vuelto en teoría un poco más fáciles de acceder que los videos de... O sea, la gente simplemente baja por el... Las tendencias. por la... No, o sea, revisan su Facebook, encuentran un video, ahí ya se quedan viéndolo. Ah, claro. Antes era como que ya lo abro en YouTube y luego tengo que irme a otra ventana, o sea, Y abrir luego la aplicación. Los videos de Facebook son mucho más fáciles de abrir y todo eso, y sí nos interesa ir por ese lado. Eh, Siguiendo al tema, ¿tienes algún plan para que tus podcasts lleguen a más personas? Eh, Hay un interés en ahorita poder manejar más temas que tal vez no están tan de moda. Por ejemplo, hace poco hemos grabado un podcast sobre una serie que se llama Californication, que ya no está en emisión ni nada, pero con un grupo de amigos nos dimos cuenta que era una serie que le teníamos un montón de feeling, un montón de cariño, y decidimos hacer un programa sobre eso. Y tanteando un poco en redes nos dimos cuenta de que hay gente que tal vez no le interesa escuchar un podcast sobre Power Rangers porque todavía no lo han visto o porque está recién en cartelera, pero sí les interesa escuchar algo, sobre una serie o sobre algún programa, producto que ya tiene tiempo, que no está, o que tiene como que un culto más o menos grande o Como chico, por ejemplo ¿no? un grupo inmenso que ve The Walking Dead, Ujú. hablas de él y sabes que vas a tener un montón de Van a, consumidores. claro, van a venir de alguna forma, y tocar ese tipo de temas específicos hace que, como tú dices, ellos se acerquen, y que si les gusta la idea van a terminar escuchando tal vez otro programa o el siguiente o el anterior, y van a ir introduciéndose un poco al ritmo que tenemos y al estilo que tenemos. Y también estamos pensando, o están ya en conversaciones, poder hacer como que entrevistas a personajes relativamente populares del medio, ¿no? Ahorita está en planes Sergio Galeani y La Carata Oculta, que es una blogger que es relativamente conocida, escribe en el otro de Marita y todo esto. Y pensamos un poco en jalar un poco a la fanaticada de esta gente haciéndoles una entrevista, y que ellos al escuchar este programa tal vez les despierte la curiosidad de, ya, mira, voy a ver qué Más más allá. está haciendo este pata. Ahorita, al nivel estructural, ¿cuál crees que es la función de tus podcasts? O sea, a nivel informativo, a nivel de educar y a nivel de entretenimiento. Yo creo que es un balance raro entre las funciones que tú comentas. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, lo que dijeron en el podcast sobre Escuadrón Suicida o sobre Civil War, no tenía ni idea sobre esto, y me ha llamado la atención de leer tal cómic o tal libro que mencionaste. Y de alguna forma creo que motiva a mucha gente que no están metidos en el mundo tan directamente, por lo menos en el mundo del cine o la televisión o los libros o los cómics, de alguna forma a meterse, ¿no? Porque una cosa es leer en internet, ya recomiendan tal cómic, y una cosa es cuando tú escuchas a dos o tres personas como tú hablar apasionados del tema y que cuentan curiosidades al respecto y que dan detallitos que tú tal vez no conocías, y como que te motiva a meterte un poco más en este tema, ¿no? En el tema de entretenimiento creo que ese es el principal punto que tiene ahorita el podcast, ¿no? O sea, no me gusta venderlo como un podcast sobre educación o que estamos educando a la gente. Yo prefiero verlo como que estamos entreteniendo a la gente, que somos una especie de punto medio tal vez entre, ya, mira, qué divertido, qué mate de risa son estos patas, y que sin darte cuenta tal vez te llevas algún datito adicional o te llevas como que algún detalle que no conocías sobre tal producto, ¿no? No quiero pensar que, o no lo estamos haciendo pensando en, ya, vamos a educar a las personas o queremos ser como que los que den la clase de tal cosa, sino nos gusta un tema, lo conversamos al igual que tú, y la idea es que te diviertas. Si en el proceso hay algo más adicional que te puedes llevar,
o hay una especie de nuevo conocimiento que adquieras, paja. No es la idea no es la idea en sí, no queremos adoctrinar, educar de ninguna forma, pero celebramos que se den el camino. El objetivo que tienes con este podcast a un futuro. A un futuro es seguir creciendo, tanto a nivel como que de escuchas, pero también a nivel de hasta dónde estamos llegando, ¿no? Siento que el tema del podcast en Latinoamérica por lo menos se limita mucho a grandes ciudades, ¿no? Hay muchos podcasters en Lima, en Argentina hay muchos podcasters en Buenos Aires, o sea, solamente en las capitales, no estamos pensando mucho como que en las provincias, y ahí sí se están haciendo podcasts pequeños, obviamente, que no tienen tantos escuchas, pero se está haciendo, ¿no? Me gustaría poder llegar un poco más a esos lados, pensar un poco más en esos públicos, poder trabajar tal vez de la mano con algún podcaster, no sé, de Arequipa o de Piura o de Ayacucho, que los hay, pero obviamente no tienen las facilidades de, por ejemplo, que conocer a otro podcaster en su zona y poder trabajar juntos, ¿no? Como si es el caso de nosotros que podemos conversar con, no sé, hay una... Ahorita en Lima habrá mínimo podcasts grandes, en actividad habrán más de 20, fácil. Y ahí la facilidad de poder trabajar entre todos y poder compartir nuestros podcasts entre nosotros. La gente de provincia no tiene eso, porque no es tan masivo, no es tan popular. Sería muy bacán poder trabajar con ellos y poder como que hacer un... poder crear una red que los involucre a ellos y que el crecimiento de uno, o el crecimiento mío en todo caso, pueda ir de la mano también con conocer más a otra gente, poder llegar a públicos completamente diferentes, ¿no? O sea, todos estamos trabajando con el público limeño, que en general deben ser, sobre todo de ciertos distritos muy específicos, ¿no? La idea sería ampliar un poco más, no solamente en cuántos, sino en quiénes están escuchando. Para mantener la audiencia en este podcast, empezarse a tocar temas más culturales o populares. Yo creo que va de la mano, porque siempre hemos tocado temas populares en teoría. Y el enfoque, creo que el enfoque puede ser la variante entre lo que es cultural o no lo es. Hablar de, por ejemplo, Batman vs Superman puede parecer que es un tema popular, pero si te pones a revisar un poco más te das cuenta que los personajes tienen como que más de 70 años en actividad en los cómics, que han pasado grandes escritores en los cómics a escribir sobre ellos, grandes dibujantes, que han inspirado un montón de cosas. O sea, puede ser un tema popular y al mismo tiempo puede ser un tema cultural si se le da el manejo correcto. O sea, ¿planeas diseñar un nuevo formato en iVoox? El formato ahorita está funcionando relativamente bien. Creo que es un poco la gracia que tiene si hablamos en formato al tamaño y a la distribución de los temas y a la forma en que se tocan. Sí estamos pensando, como te digo, hace un toque dedicar programas que sean completamente entrevistas, que es una idea que tengo desde hace tiempo por un podcast también estadounidense que escucho que se llama Nerdist, que ellos comenzaron entrevistando como que a comediantes locales, entrevistan a Tom Cruise o a Tom Hanks, y le dedican 1 hora y media de entrevista y se da la facilidad de como no es una cabina de radio, no es un canal de televisión, muchas veces los entrevistados se olvidan que están grabando con un micrófono por la misma... La gracia del podcast es que tú puedes grabarlo en cualquier lado, puedes grabarlo en una casa, puedes grabarlo en un parque, puedes grabarlo en una oficina, y eso ayuda mucho a que los entrevistados se olviden que están en una entrevista o que están con un medio, porque al final los podcasts son un medio de comunicación y se suelten mucho más, sean como que mucho más honestos, sueltos, claro. Y ese tipo de cosas me gustaría hacer, me gustaría adaptar un poco el formato de entrevista larga, como que en confianza a lo que se está haciendo ya, o sea, sin dejar de hacer el podcast infinito tal cual y sin dejar de hacer conversaciones no nerds. Y si no existieran la forma de hacer podcast, ¿qué cosas harías? Probablemente seguiría haciendo el periodismo que hago ahorita más convencional, ¿no? O sea, yo escribo crónicas para uno que otro medio, escribo crítica de cine para uno que otro medio, y sí soy consciente de que es un poco no, que es bastante convencional, ¿no? No está mal lo convencional, pero sí es como que escribir para un medio a un comunicador del siglo XXI creo que le puede llegar a cansar. La idea del podcast o la idea de poder tener un medio de comunicación tú mismo es un alivio para cualquiera, y creo que estaría un poco más estresado si no tuviera una forma de desahogo como la que es el podcast, ¿no? Porque al final es como que
bastante liberador poder prender un micrófono y decir tus opiniones de diferentes temas que probablemente no puedes decir en un medio de comunicación, el primero que no te pertenece y en que solamente eres un trabajador y que te impone obviamente ciertas reglas, ¿no? Yo trabajo en un medio para el Estado y obviamente los medios del Estado son mucho más rigurosos, son mucho más formales, son mucho más como que cuadrados. En cambio, ya, yo puedo escribir una crítica en este medio sobre, no sé, la nueva película de Marvel y tiene que seguir varios fundamentos específicos del medio. Pero cuando voy al podcast es ya una libertad total de decirlo, criticarlo o mencionar como me dé la gana. En ese tiempo que has estado grabando, ¿ha habido una inversión? ¿Has podido recuperar ese dinero invertido o Eh, no sé qué tanta inversión porque, por ejemplo, yo compré los equipos, el micrófono, que es un micrófono no tampoco tan caro, pensando, lo compré con bastante anterioridad, pensando también en trabajos que estaba haciendo para la universidad, para el trabajo. No lo compré específicamente pensando en el podcast, aunque lo tenía en mente. Y el resto del equipo, que es la laptop, es algo que utilizo también por temas laborales, formales, digamos, o que uso para otro tipo de cosas que no son solamente el podcast. Yo me pongo a pensar un poco en lo que invierto más que nada son en pasajes, pero la mayoría de los amigos con los que grabo viven relativamente cerca o viven en la ruta que tengo yo hacia mi trabajo. O sea, como que tampoco es una inversión tan grande o es algo que se puede como que está dentro de mi presupuesto mensual, anual, como quiera decirlo, ¿no? O sea, las herramientas que estoy usando ahorita por el hecho de ser un periodista o comunicador también van en paralelo, o sea, no es que esté haciendo un gasto adicional exclusivo para el podcast. todo va de la mano? Todo va como que de la mano y no se siente a fin de mes. O sea, hablo en mi caso siendo consciente que hay un montón de suerte ahí, ¿no? Porque muchos de los podcasters locales no son necesariamente periodistas o no son necesariamente comunicadores. O sea, ellos sí están haciendo una inversión grande para poder manejar un proyecto y son herramientas que solamente utilizan para el podcast, no lo utilizan para otro tipo de proyectos o algo. O sea que ellos sí tienen una inversión un poco más considerable. Eh, y una recuperación no tanto, porque han habido un par de auspicios pequeños. Durante la campaña escolar tuvimos el auspicio de una empresa, de una amiga, que se encargaba como que de comprar la lista. Tú le dabas la lista y ella se encargaba de comprar, forrar los útiles, hacer todo el trabajo que hacen en teoría los papás, pero que con el tema de tiempo siempre es complicado. Y hubo como una especie de desembolso económico, pero tampoco era necesariamente grande, porque era también una empresa chica, era la empresa de una amiga y era como que una campaña bastante específica, es solamente como que 2 meses, nada más, ¿no? Y de ahí la empresa se va como que a cierre hasta el próximo año. Y fue un ingreso así directo, pero que no solventaba un gran gasto que hubiese en contra, ¿no? De las 5 conversaciones nerd que has grabado, ¿cuál es la que dirías, o podría hablar 4 horas de este mismo tema sin parar, ya para finalizar? No sé si el mismo tema, pero con esos mismos invitados. El último, Conversaciones Nerds, creo que es el que podría haberse extendido mucho más. Amores del colegio. Sí, no solamente por el tema, sino por los invitados, ¿no? Priscila, que es la invitada que está siempre, es como que la conozco desde que tenemos 9 años, o sea que hay un montón de confianza y un montón de libertad para tocar varios temas con ella. Y el otro invitado también es un amigo que conozco más o menos de esa edad y que hemos estudiado juntos y que conocemos un montón de anécdotas entre todos. Y que el tema de la conversación siempre va fluyendo y va fluyendo cuando conversamos y que probablemente si no hubiese habido una necesidad de cortar, porque ya era como que las 10 o 11 de la noche, hubiéramos hablado toda la madrugada y el podcast hubiera sido exageradamente largo, pero se hubiese mantenido un ritmo igual de conversación y de diversión normal. Esa fue la última pregunta y te agradezco que hayas tomado tu tiempo de venir no te preocupes. con nosotros aquí y esperamos que en otra oportunidad poder entrevistarte otra vez. Sí, será un gusto. Muchas gracias a ustedes. Antes de terminar, ¿puede haber una pregunta adicional? Sí. Es algo que he tenido desde que inició el tema sobre podcast en las clases. Es que normalmente en los grupos de radio, o tanto sea prensa escrita, de cualquier forma, para poder tener una remuneración, estos grupos pertenecen a otro grupo más grande. Y si el podcast es independiente, ¿cómo se logra la remuneración? En este caso va ligado directamente a las otras actividades económicas o otras actividades que en general que hago, ¿no? El tema del periodismo, como te comento,
antes cuando el podcast estaba como parte de Marvel Perú, había la idea de que ya nos invitaban para hacer charlas, invitaban a mí en particular para ver el tema de conversatorios y todo eso relacionado a cultura popular y conectábamos el podcast a ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora manejo una idea similar pero con otra página, que es una revista de cine que se llama Toma Uno, y con ellos organizamos también conversatorios, ese tipo de eventos relacionados a películas, cine, y el podcast va conectado un poco a ese tipo de actividades. Eh, Obviamente es mucho más práctico todo el tema de la remuneración cuando perteneces a un grupo grande y es como que oficialmente parte de, y cuando en la letra chiquita dice este producto es parte de o auspiciado por, Una marca. o claro, cuando es una marca oficialmente, cuando es algo tan personal o tan directo es mucho más complicado hablar del tema de la remuneración, pero se apoya en todas las actividades en paralelo que uno va haciendo por temas ya personales y de trabajo. Esa es la última pregunta extra que teníamos. Y hasta luego. Gracias.